2025. Foro Iberoamericano de Síndrome Metabólico, avanzando juntos hacia un tratamiento integral del síndrome metabólico. Nuestros ponentes invitados. Te esperamos en Ixtapas y Guatanejo 22, 23 y 24 de mayo. Organizado por el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, Sociedad Internacional de Nutriólogos, y Med Scientific. Entra a www.fismed.org para más información. Aprovecha esta oportunidad exclusiva para asistir a FISMED 2025. Reserva tu primera noche de hospedaje en el Hotel Azul Ixtapa y obtén tu inscripción sin costo al Foro Iberoamericano de Síndrome Metabólico. Válido hasta el 31 de enero, solo 10 habitaciones disponibles en plan todo incluido. ¿Cómo aprovechar esta promoción? Ingresa a nuestra web www.fismed.org. Dirígete a la sección hospedaje. Llena el formulario con todos tus datos y asegura tu lugar. No dejes pasar esta oportunidad de aprender, conectar y disfrutar en un entorno excepcional. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos este miércoles a nuestra sesión académica de esta semana. Y haciendo cuentas, llevamos yo creo como unas 60 en este año y medio que lleva de creación Med Scientific, ¿no? Y gracias a ustedes pues andamos por aquí. Bienvenidos todos, soy el doctor Diego Arraza, ya nos conocen porque básicamente soy ponente en todos los cursos. Y bueno, es un gustote que estén por aquí. El día de hoy con una sesión muy diferente a las que estamos acostumbrados a tener, pero yo creo que es de las más importantes porque pues, el tema de salud mental, que tomó mucha relevancia y mucha importancia después del COVID, durante y después del COVID, donde ahora ya no es tanto de tabú que hablemos de ansiedad, de depresión, de insomnio, digo, por algunos de estos trastornos psicológicos, psiquiátricos, que bueno, están en mayor prevalencia en México. Y que ahora tenemos que abrirnos, ¿no? Porque al final, ¿quién de ustedes, todo el área de la salud, quién no ha hecho guardias, quién no se ha perdido horas de sueño, quién no ha estado estresado o tiene síndrome de burnout o incluso siente que tiene depresión, ¿no? Que te levantas, bueno, te despiertas, no tienes ganas de levantarte a hacer tus actividades diario y que eso ya se repitió durante semanas, meses, ¿no? Que se modifica tu estado de ánimo, de apetito, o sea, algo está mal ahí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vamos a terapia? ¿Cuántos de nosotros vamos a lo mejor a una consulta con el psiquiatra?
Y hay que empezar a hacer esta cultura de la salud mental. Y este es un tema importante que, pues, a reflexión y aquí entre nos con todos ustedes, pues cambió mi vida hace 3 años. Cuando fui por primera vez a terapia, la terapia cognitivo-conductual por un problema de ansiedad generalizada, y que me enseñaron que son las distorsiones cognitivas, ¿no? Muchas veces lo que pensamos ni siquiera tiene un fundamento real y le damos tanta importancia que modifica nuestra vida, ¿no? Nos llega incluso a enfermar. Entonces, de ahí viene por qué esta clase del día de hoy, esperando que les sirva a ustedes y a sus pacientes. Así es que tenemos una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Kelly Loyo Olea, a quien le damos la bienvenida. De su semblanza curricular, bueno, es licenciada en psicología, se graduó con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado, una maestría en psicología aquí en la UNAM, en medicina conductual, cuenta con rotación los servicios de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, oncopediatría, cirugía general, geriatría, medicina interna y hematología. Actualmente es psicooncóloga en el programa de acompañamiento en pacientes con cáncer PROPCAN, creado por la Fundación Cancer Warriors México AC. Y cabe mencionar que estamos ahorita en una cuadra de Reforma, y justamente el día domingo hay una carrera aquí en Ciudad de México, justo en la Avenida Reforma. Al final le pedí a Kelly que nos hable un poquito sobre la carrera, y quienes estén aquí en la ciudad, pues vengan, corran por esta muy buena propuesta y pues también a hacer deporte. Así es que bienvenida, Kelly. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a todos, todas por estar aquí el día de hoy. También concuerdo mucho con Uriel que la salud mental tomó gran fuerza a partir del COVID, pero pues creo que esto es algo que tenemos que seguir manteniendo durante los años próximos y futuros. Pues agradezco mucho también a MedScientific por permitirme nuevamente estar aquí entre sus ponentes y espero que cada uno de ustedes puedan aprender un poco el día de hoy. Traté de hacer este tema lo más dinámico, van a tener oportunidad de estar conversando en el chat. Vamos a hacer algunas actividades juntos y juntas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, también comentarles que van a ser 50 minutos de exposición y al final vamos a dejar sus dudas. Así que holden tantito sus dudas antes de escribirlas en el chat y cuando aperturemos justamente esta opción, ustedes pueden escribirlas sin ningún problema, ¿vale? Entonces, voy a presentarla, nada más confirme que ya se puede ver. Se está cargando, yo te aviso. Gracias. Listo. Perfecto. Bueno, pues justamente bien decía Auriel, ¿no? ¿Quién no ha tenido algún pensamiento malo que le podemos estar asignando la parte de que son muy ansiosos, que son muy tristes, que son muy rápidos? Entonces, justo el día de hoy vamos a trabajar lo que se trabajaría en una sesión de psicología, prácticamente. Esto es algo que yo sinceramente con mis pacientes sí hago. Entonces, también siéntanse en la libertad de preguntar si hay algo que no entienden. Es normal que de repente sea mucha información y hay que quizá tomarle screenshot para que la vuelvan a releer en algún punto, pero pues siéntanse en la libertad, ¿no? Hay pacientes que me agarran la onda en una sesión, hay pacientes que necesitan dos para modificar justamente algunos conceptos que no entendieron, pero no pasa nada. Digo, aquí tratemos de ser muy lindos con su aprendizaje el día de hoy. Bueno, quiero iniciar con una frase que para mí tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Aaron Beck, que es uno de los padres de psicología, habla o dice una frase muy importante, ¿no? Los efectos y conducta del individuo están determinados en gran medida en el modo de estructurar el mundo. Léase o parafraseese como la forma en que vivimos está casi mediada por la percepción que tenemos. Entonces, digo, ahorita vamos a ir holdeando esta frase porque a medida que vayamos avanzando va a tomar mucho sentido. Entonces, bueno, vamos a hablar. Me gustaría, si alguno de ustedes, digo, puede escribir, ¿por qué creen justamente que distintas personas, una misma situación, la interpretamos de distintas maneras? Yo puedo tener no sé, vamos a ver, un error en un examen.
yo lo puedo ver como el peor error de mi vida, otro lo puede ver como, estudiaré la próxima vez, y otro lo puede ver como, ya me voy a dar de baja. Entonces, ¿por qué creen? Me gustaría justamente, digo, si ustedes tienen acceso al chat, ok, pues creo que si yo pongo el de este, no sé si a ustedes les aparezca, ok, muy bien, porque cada quien maneja sus emociones diferente. Muy bien. No sé si cuando yo pongo el cuadrito del chat no les aparece a ustedes, No, ¿verdad? no aparece. Perfecto, gracias. Exacto, justamente, ¿no? Por aquí ponen, pienso que está asociada a la capacidad de desarrollar el entorno, una mezcla, muy bien, Alejandro, una mezcla de experiencias de vida, experiencias propias, el tipo de creencias, excelente, Gabriela, el contexto de vida, exacto. Claro, por ahí vi una pregunta que decía de que si todo está mediado por la percepción. No, no todo, pero en gran medida vamos a afrontar las situaciones conforme afrontemos, bueno, conforme percibamos la situación. Entonces, bueno, exacto, justamente la parte individual, según la cultura, el desarrollo, sí. Prácticamente, muy bien, chicos. O sea, tienen, entre muchas cosas, nuestra percepción, nuestra personalidad, lo que nosotros somos está mediado en parte, por ejemplo, desde nuestra infancia. Desde nuestra infancia nosotros comenzamos todo un desarrollo. Entonces, desde aquí hasta ahorita en el presente, cada uno ha pasado por diferentes etapas, cada uno ha pasado por momentos muy complicados, difíciles, buenos, aprendizaje. Y justamente esto nos ayuda bastante a entender y a comprender nuestro entorno. Sin embargo, también hay algo muy importante. ¿Cómo interactuamos con ese entorno? No es lo mismo, ya les comentaba, no es lo mismo como yo identifico un error de un examen a una persona o un compañerito que sus papás lo castigaban, les gritaban, les pegaban por tener un examen reprobado. Entonces, esa interacción también va a marcar bastante, más adelante lo vamos a ver por qué, cómo percibimos una situación. De igual manera, vamos a percibirlo de acuerdo a cómo nos percibamos a nosotros mismos, a otros y al mundo en general. Ahora, ¿cómo explico esto? Un poquito más en palabras de humano, dirían, que no son psicólogos. Bueno, en gran medida, la percepción de de cada evento va a influir en las emociones y también en cómo nos comportamos. ¿Y cómo podemos identificar eso? O sea, me pueden decir, a ver, o sea, sí ya entendí que la percepción, pero ¿cómo se ve tangiblemente? Pues bueno, tenemos algo que se llaman pensamientos automáticos. ¿Quién no ha tenido un pensamiento súper rápido, como que no es de razonamiento, como que son muy intrusivos, aparecen de la nada? Creo que todos. Entonces, justo, ¿qué son estos pensamientos? Van a ser palabras, imágenes, frases que surgen de manera automática en la mente de una persona después de un evento. Prácticamente lo que piensas después de algo. ¿Qué características tienen? A diferencia de cuando tú piensas y dices, voy a pensar racionalmente, voy a buscar en mi memoria, como intensamente que van a buscar su cositas, su memoria y dicen, aquí está. Prácticamente este solo es una respuesta. Son veloces, no surgen de razonamiento, son específicos para cada situación, son aceptados como ciertos, pero como tal no hay una evidencia, no es como que nos pongamos a reflexionar, ay, ¿por qué pienso esto? Y lo más importante, no somos conscientes de ellos y solo se toma conciencia de la emoción que surge. Ahora, me pueden decir, ¿y estos qué son? O sea, estos pensamientos automáticos, pues justamente algunos pueden ser verdaderos, algunos pueden ser falsos. Algunos solo contienen poquita verdad. ¿Y cómo les vamos a llamar a estos que son errores típicos? Distorsiones cognitivas. Prácticamente esos pensamientos súper rápidos que nos generan malestar, que dices, y como que ¿por qué estoy pensando esto? Me genera malestar, no lo sé, ni sé cómo trabajarlos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Justamente voy a tratar de ir lento un poquito con este tema. Y ahorita les voy a pedir que tengan cerca su celular o su captura de pantalla porque van a hacer una captura de pantalla. Pero bueno, antes de esto, justamente, las distorsiones cognitivas son errores del procesamiento que surgen de cómo nosotros percibimos al mundo, a nosotros mismos y a los demás. Están influenciados mayoritariamente por justo lo que hablamos de las experiencias previas, creencias fundamentales, es decir, como estas creencias culturales que por ahí vi que escribieron, y patrones de pensamiento poco adaptativos.
que se puede leer como estrategias de afrontamiento, cómo nosotros afrontamos una situación que si bien a veces nos funciona, no significa que sea del todo buena. Y aunque algunas son automáticas y a menudo son inconscientes, pues contribuyen a que nosotros nos sintamos mal, porque al final generan emociones muy tristes, pueden llegar a tener respuestas como la ansiedad, la depresión y el estrés. Ahora, algunas causas por las cuales surgen estas creencias, bueno, estas distorsiones cognitivas, se dividen en tres. Las creencias disfuncionales, que son justamente las ideas aprendidas en la infancia o experiencias traumáticas que condicionan cómo interpretamos situaciones futuras. Voy a ponerles un ejemplo. Si nosotros, algo muy alejado de la medicina, porque ahorita vamos a tener ejemplos de medicina, pero se vale que también ustedes son médicos, aquí ya me decía Uriel, ¿no? También son nutriólogos, hay otros profesionales de la salud, pero también son humanos. Entonces, permítanme ponerles una situación un poco más allegada a su lado humano. Si nosotros justamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos la idea de que una pareja todo el tiempo está peleando, esa va a ser nuestra creencia de que, pues los gritos son normales en la pareja. Y ahora, conforme vamos creciendo, y ahora no es solo que yo estoy viendo que una pareja se pelee, ahora yo, cuando crezca y tengo una pareja, tengo que afrontar ciertos problemas con esa pareja. Y entonces hago algo que se llama un mecanismo de defensa, que es justamente cómo me protejo a través de lo que he aprendido. Y esto puede ser distorsionado porque justamente lo que les decía, ¿no? No porque nos haya funcionado significa que sea lo mejor. Yo puedo tener una estrategia de afrontamiento, de gritar, de huir, porque pues así era mi familia y yo creo que es así. Entonces, eso es un mecanismo que yo tengo aprendido. Ahora, un condicionamiento previo también es en situaciones repetitivas que genera una visión sesgada del mundo. Por ejemplo, puede ser un historial de peleas, un historial de que, bueno, yo en cada relación que estoy, pues es normal que hagamos esto y no pasa nada, pero nunca nos pausamos a pensar de, bueno, lo que estoy haciendo me hace sentir bien. Yo a cada rato que estoy peleando lloro o me aíslo o no me gusta estar así con mi pareja y esto ha causado problemas entre nosotros y también en mí misma. Entonces, bueno, estas son algunas causas comunes, ¿no? Obviamente en terapia y en una situación uno a uno, pues obviamente uno como terapeuta le va rascando a qué otras causas pueden suceder. Puede ser, por ahí ponían, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Puede ser también por un contexto cultural. Entonces, va a depender mucho de cada uno, pero en general, algunas causas por las cuales generamos estos pensamientos estas distorsiones cognitivas suelen ser por estos tres factores. Ahora, justamente les comentaba que por favor tuvieran su teléfono por ahí cerquita, porque lo que me gustaría que hiciéramos es justamente vamos a jugar bingo. Esto es una de las cosas más, creo que más fáciles de que ustedes se vayan familiarizando, que ustedes digan, sí, sí me identifico con esto. Lo que les voy a pedir es que tomen un screenshot de esta pantalla y justamente conforme vaya avanzando con la exposición, les voy a ir explicando cada una y les voy a ir explicando también con ejemplos. Y me gustaría que si alguno de ustedes dice, yo me identifico, pongo un tachecito, pongo una marquita, ¿vale? Entonces, les voy a dejar un minutito nada más para que las personas que... Entonces, perfecto. Pueden tomarle screenshot, una pantallazo, ¿vale? Ahorita vamos a ir entendiendo cada uno, entonces no se preocupen de qué es esto, ¿vale? Muy bien, ya lo voy a cambiar, ¿eh? Si no... bueno, Uriel, gracias, Uri. Bueno, Uriel también ya nos hizo el gran favor de pasárnoslo por el chat, por si alguno no lo pudo captar. Vamos a iniciar con esto. Ay, vamos a iniciar. Las distorsiones cognitivas justamente se pueden dividir en varias. Yo les traigo esta vez, me parece que son 12. Entonces vamos a ir justamente una por una. La primera distorsión que vamos a notar es todo o nada. Se ve la situación en solo dos categorías, en lugar de considerar una gama de posibilidades. También lo han llamado pensamiento blanco y negro. Entonces, o ves todo de este color o ves todo esto y no perdemos de vista de que también las situaciones son un color grisáceo en medio de estos dos. Les voy a poner un ejemplo.
Si no saco una calificación perfecta en este examen, significa que no soy suficiente bueno para ser médico. A ver, el que te equivoques no significa que sea lo, em, que sea lo único que tenemos que ver como médicos. Obviamente hay un aprendizaje detrás, hay mucho esfuerzo, te desvelaste, pero justamente este pensamiento es, pues ya, no soy nada. O voy a hacer, si yo, voy a poner otro ejemplo, ¿no? El hecho de, si mi adscrito me elige para estar en la cirugía, yo soy mejor que todos mis compañeros. Y puede ser que tengas una ventaja, claramente. Más bien es el hecho de, em, pues quizá te eligió nada más porque, pues no sé, puede ser que hayas estado más tiempo con él o porque nota algo diferente. No lo sé, no significa que sea la única opción. Entonces, justamente aquí lo que hay que considerar es la gama de grises y no se ve, solamente vemos o blanco o negro. Otro lado, otra distorsión cognitiva es lo catastrófico. Este me gusta mucho explicarlo porque justamente es predecir el futuro negativamente. Nos vamos a extremos, sin tener en cuenta igual otras posibilidades. Pero este es como un tornado. Te vas al el peor extremo. Un ejemplo que no es médico y que me suele pasar mucho en consulta es cuando alguien se sube a un elevador y presiona y se va a caer. Sí, me voy a quedar aquí encerrado, lo odio, así prácticamente. ¿Cómo se puede ver un ejemplo de distorsión catastrófica en medicina? Pensar, si yo cometo un error, por ejemplo, cuando están aprendiendo a inyectar, el paciente podría morir y mi carrera estará arruinada para siempre. Mm, No, digo, no hay procedimientos que obviamente necesitamos tener cierto grado de preocupación, que esto es importante mencionar en su carrera específicamente. No todo es catastrófico. Hay momentos donde sí vale la pena decir, oye, si yo no tengo esta preocupación, pues sí, definitivamente ustedes trabajan con vidas. Pero cuando hay una posibilidad de que sí suceda, no es catastrófico. Puse el ejemplo de inyectar porque justamente me suele suceder y de hecho yo conviví mucho con por ejemplo, tuve amigas médicas y me decían, es que siento que por ponerte una inyección aquí te me vas a morir. Y ese, no, 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 o sea, sí me puede pasar algo, pero no te me vayas a extremo, no catastrofices, ¿vale? Otro, descalificar o dejar de lado lo positivo. ¿Consideras alguna manera poco razonable que las experiencias, logros o cualidades no valen nada? Un ejemplo, cuando, un ejemplo no médico, por ejemplo, te dicen, oye, qué padre blusa, qué padre camisa. Y en vez de decir, oye, muchas gracias, qué amable eres, dices, me la compré en descuento. ¿Qué tiene que ver? Que, o sea, te estoy diciendo justamente que está muy bonita. No descalifiques esa parte, ¿no? Como que a fuerzas queremos bajarnos. Entonces, un ejemplo médico podría ser. Solo aprobé el examen porque las preguntas estaban fáciles, no porque realmente sea bueno en esto. A ver, sí está bien que seas humilde, chiquito, pero pues está bien que también tú tengas estos aplausos hacia ti. Entonces, bueno, sigamos ahí está. Otro de las historias, ya van anotando, ¿verdad? De estas tres, si alguien se va identificando, me vaya tachando. Razonamiento emocional. Piensas que algo tiene que ser real porque así lo sientes. Desde tus emociones hablas. En realidad, lo crees tan firmemente que ignoras todo, dejando la evidencia de lo contrario. Porque así prácticamente es, yo me siento así y entonces razono de esta manera. Es cuando dicen, es que está pensando con, ¿cómo? Mis tías tienen esta frasecita, está pensando con el estómago. Justamente cuando estás enojado, tienes bilis y demás, reaccionas como muy impulsivamente. Voy a ponerles un ejemplo médico. Me siento abrumado con tanta información, así que nunca voy a poder ser buen médico. Mm, Por la abrumación, digamos que es como si tuvieras aquí unas gafas que te pones de emoción y dices, estoy viendo todo con abrumación, estoy todo viendo con tristeza, estoy viendo todo con ansiedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente a veces los sentimientos y emociones mal llevados conducen a que razonemos solamente con base en cómo nos sentimos. Catalogar. Te colocas a ti mismo o misma
o a los demás en una etiqueta global. Esto suele suceder, por ejemplo, también, por ejemplo, cuando muchos de chiquitos, por ejemplo, y me identifico cuando dijeron, es que tú eres un burro, o es que tú eres muy, em, loca, muy, muy rápida. Y así te vas creciendo y te pones como esta etiqueta de que así eres. Y entonces vas creciendo y dices, no, pues yo no voy a, yo no puedo ser psicóloga porque soy muy rápida, soy así como muy acelerada, o por ejemplo, no puedo ser médico porque pues me han dicho que soy muy burro, soy tal. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ponerlo en medicina? Por ejemplo, me equivoqué al interpretar un resultado de laboratorio, soy un fracaso como un futuro médico. O sea, yo ya me creí que soy un fracaso, entonces a cada rato me voy a poner esa etiqueta y así me voy a vender al mundo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las etiquetas. Esta parte de catalogar me pasa mucho que viene de experiencias que alguien nos dijo. Justamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo que me tocó escuchar y estar. Algún adscrito que le dijo a algún médico residente, ¿no? Como es que tú eres de manos, ¿cómo se temblorosas? Y era un cirujano. Entonces él ya no quería, pues, justamente operar porque eran manos temblorosas. Entonces se catalogó como eso. Entonces, cosas tan sencillas, pero nos marcan muchísimo, también pueden entrar aquí. Otra distorsión es el maximizar y minimizar cosas. Cuando una situación lo magnificas enormemente por lo negativo, o lo minimizas en gran medida lo positivo. Por ejemplo, vamos a poner ahora de los nutriólogos. O bueno, personas que ahorita, aprovechando que estamos en enero, que estamos creando nuevas metas, em, que queremos, no sé, tener una dieta. Y decimos, comí un poco de comida chatarra hoy, así que echa a perder toda mi alimentación saludable de la semana. A ver. O sea, estás maximizando algo que es algo negativo, pero chiquito, pues no significa que sea tan grande, ¿no? Otro de minimizar en gran medida lo positivo, por ejemplo, tuve un paciente que justamente era pues me acaba de, no sé, por ejemplo, bueno, no puede ser en gran medida lo positivo, o por ejemplo, también lo negativo. Me acaban de atropellar, pero todo bien. Me acaba de terminar mi novia, pero, o sea, como que todo el tiempo no le dan esa importancia a sus sentimientos. Dicen, no, no pasa nada. No sé si les ha pasado, si tienen en cuenta como alguien que dices, es que parece que nada le afecta. Pues puede ser que sí le afecte, pero lo minimizan. Y de hecho es una estrategia de afrontamiento. Lo voy a hacer chiquito para que quepa aquí y no me moleste. Entonces, bueno, también puede ser un área de atención, porque al final vamos acumulando tantas cosas mínimas que podemos explotar en algún momento. Así que no es tan bueno como se escucha. Siguiente. Muy bien. Hablemos del filtro mental. Esto es cuando prestamos mucha atención a un detalle negativo en lugar de tener en cuenta el cuadro completo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cometí un error al diagnosticar a este paciente. Esto significa que no soy buen médico. Por ejemplo, el filtro mental es como si, pues han visto un embudo, ¿no? De todas las cosas que pudieron haber pasado, yo solo voy a seleccionar lo malo y solo me voy a enfocar en eso. Entonces, justamente porque va a haber una que se parece mucho, el filtro mental es desechar todas las cosas y solo enfocarnos en que esto fue lo malo que hice. Y yo filtré de las cosas buenas que pude haber hecho, solo lo malo. Entonces, justamente, ¿no? Cometí un error en diagnosticar, no significa que soy mal médico. Que algunos me pueden decir, pues sí, porque no le va a dar el medicamento correcto. Imagínense que estamos hablando de un estudiante que está en prácticas, que está, justamente ustedes recuérdense sus primeros semestres. Bueno, no, en primeros semestres no tienen eso, ya en los últimos, cuando todavía no los mandan a hospitales y demás, que justo estás aprendiendo a entender un diagnóstico, a justamente hacer versus, o cómo hacer todo tu abordaje. Y justo en vez de decir, bueno, pues estoy aprendiendo, filtras que eres pésimo. Otro, leer la mente. ¿Crees que sabes lo que los demás están pasando y no eres capaz de tener en cuenta otras posibilidades y lees el pensamiento de las otras personas? Por ejemplo,
suele pasar mucho en parejas que dicen, ay, es que yo la veo como medio seria, de seguro está enojado conmigo. Mm, bueno, ya le preguntaste. Tú estás leyéndole la mente, te estás adelantando mucho a lo que puede estar sucediendo. Quizá tuvo un mal día en el trabajo, quizá realmente está un poco cansada, está agotada, pero pues justamente muchas veces nosotros, y suele pasar mucho en terapia también, que ante señales nosotros damos pie a pensar por el otro. Y créanme que teniendo un posgrado en psicología, aún no logro leer la mente. Entonces, no sé si eso se adquiera en doctorado, pero créanme que también esto es algo muy importante. Y les quiero decir desde ahorita, si no tienes evidencia de que algo está sucediendo, pregunta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que puede suceder mucho en medicina, creo que mi profesor piensa que soy incompetente porque no supe responder una pregunta en clase. O, por ejemplo, en los pases de visita me pasaba que los médicos decían, ah, yo creo que le caigo mal a ese paciente porque me mira feo. Y el señor, de verdad, un día me tocó atender a una persona con glaucoma que no estaba perdiendo la vista y el residente vino, no sabía nada del tema y dijo, es que me está viendo feo. Y yo, ¿cómo te explico? Que el paciente casi no te ve. Entonces, no creo que sea eso. Prácticamente está lidiando con otras cosas que no eres tú. Tú estás leyendo la mente. No tiene nada que ver contigo. Otra de las distorsiones cognitivas es, llegas a una conclusión negativa que va mucho más allá de lo que sugiere una situación. Por pocas experiencias, también en sobregeneralización puede leerse como por pocas experiencias, sobregeneralizamos una situación. Por ejemplo, un ejemplo no médico es, por una mala experiencia que haya tenido con una pareja o demás, está el típico de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Bueno, no es que hayamos conocido a todas las mujeres del mundo, no es que hayamos conocido a todos los hombres del mundo, pero pues justamente nos hacemos una visión negativa por poquitas experiencias. Que puede ser, por ejemplo, en medicina puede ser, no pude realizar bien el procedimiento, nunca voy a ser buen cirujano. O sea, no por no aprender a suturar significa que eres mal cirujano. No, por poquitas experiencias malas de que hayas hecho mal un corte o demás, o la técnica, no me sobregeneralices que así va a ser toda tu práctica. Entonces, bueno. Siguiente. Es parte, otra de las distorsiones justamente es la personalización. Esto significa que crees que todos tienen una actitud negativa dirigida hacia nosotros, sin tener en cuenta otras posibles explicaciones de los comportamientos. Por ejemplo, am, mi mamá hoy no me dio de comer. No sé, voy a poner un ejemplo. O tu pareja o quien vivas, mi abuelita, lo que sea, em, estará enojada por algo que hice. O sea, como si nosotros pensáramos justamente que las cosas que hacen otros es por nosotros o que tienen que ver con una cosa que nosotros hicimos. Por ejemplo, mi paciente no mejoró después de mi tratamiento. Debe ser porque no lo manejé correctamente. Puede ser una situación, pero cuando el paciente justamente es tiene tantos factores, hay que considerar que a veces, aunque nosotros seamos los mejores médicos, va a haber factores que no podamos controlar y no tienen que ver con nosotros. Nosotros no podemos controlar todo, pero si lo personificamos y lo hacemos personal, también en la práctica médica es muy desgastante. Decir que todo cae en sus manos puede pesarles mucho y les puede generar un burnout, estrés, ansiedad y hasta algunos justamente dejar la práctica médica, porque es de, chin, o sea, fue mi culpa, cuando realmente, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? En medicina interna me pasaba mucho que de repente llegaban pacientes muy graves y los médicos eran de que, oye, hacemos mil cosas, los llevamos a terapia intensiva y demás, y de repente fallecían y muchos eran de que es que yo pude haber hecho esto, ¿no? Y era de, el paciente tenía muchas cosas, a pese a que tú hubieras hecho lo mil y un cosas posibles, probablemente tiene que haber otros factores, ¿no? El hecho de la prevención, el hecho de que lo trajeron ya en un nivel de atención ya terminal, en un estado de urgencia, pues no podemos hacer todo. Entonces, la personalización creo que es una de las cosas que más los he visto sufrir en el área médica, ¿no? La parte de que
la actitud negativa que tienen otros tiene que ver con ustedes. Entonces, hay que checar eso. Otra distorsión justamente es el debo y tengo que. Esto es una idea precisa y rígida. Es de las más rígidas que hay respecto al comportamiento que hay que llevar a cabo, que hay que tener, y sobreestimar lo negativo del hecho de no cumplir esas expectativas. Por ejemplo, un ejemplo no médico, ¿no? No, pues yo debo ser, voy a poner un ejemplo medio controversial, pero está muy en boga esto, ¿no? No, pues yo como hombre debo ser el proveedor de mi familia, yo tengo que tener un buen trabajo y justamente no nos ponemos a veces a pensar el hecho de, bueno, ¿tú quieres eso? O sea, ¿realmente tú quieres ser el proveedor y demás? No, pues yo no quiero eso, o sea, yo quiero compartir con mi pareja los gastos porque está muy difícil la economía. Ok, si tú justamente quieres eso, hay que hablar un poquito de las creencias tan fuertes que te han llevado a creer eso. Entonces, ese puede ser un ejemplo, ¿no? O yo debo, por ejemplo, del lado de la mujer, ¿no? No, pues yo debo de ser callada, tímida, inocente, tiene, sí, prácticamente, ¿no? Y pues muchos pueden decir, bueno, pero debes, o sea, te han impuesto esa creencia, ¿no? Pero tienes que hacerlo, debes de hacerlo. Pues no realmente no quiero, es muy poco, es tan rígida esta creencia que me hace sentir mal conmigo misma, no me permite ser yo. Ah, bueno, entonces hay que meternos un poquito ahí a escarbarle, ¿no? En el lado médico, por ejemplo, puede ser, debo saber todo sobre cada enfermedad y tengo que ser perfecto en cada diagnóstico. Ahí yo, los adscritos sabrán prácticamente que es imposible. O sea, por eso la medicina dice nunca termina, ¿no? Siempre nos vamos exponiendo a nueva información, a nuevas cosas, y justo es poco racional pensar de esa manera. Sí, podemos, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? El perfeccionismo no existe, pero podemos aspirar a la excelencia. Y justo el saber todo de cada enfermedad, oye, o sea, vas a abarcar todo y no vas a abarcar nada. Entonces, bueno, otra de las distorsiones es visión en forma de túnel. Prácticamente nosotros vemos aspectos negativos de la situación. Justamente es como si nos metiéramos en este túnel y no viéramos que hay un paisaje enorme eh, fuera fuera de este túnel, ¿no? Entonces, justamente un ejemplo puede ser, este paciente tiene síntomas que se parecen a una enfermedad rara, por lo que debe ser eso y no voy a considerar otras posibilidades. Prácticamente es, yo me estoy aferrando a lo que yo quiero creer y no estoy viendo que una enfermedad puede ser muy multicomponente. Entonces, yo me aferro a estar en mi túnel y no ver nada del paisaje de afuera. Entonces, bueno, eso puede hacer muchas veces la diferencia entre un buen diagnóstico y nada más el ego médico diciendo yo creo que tengo razón y no estoy considerando otras cosas. ¿Ok? Ahora, nada más déjame ver el tiempo. Vamos bien. Ok. ¿Qué puedo hacer? Ahí viene la parte más interesante, creo que de esta plática. Vamos a ponerlo en dos sentidos. Vamos a ponerlo en qué deben de empezar a hacer si, por ejemplo, ustedes están pensando en de que, bueno, no sé si la psicología sea para mí, si tomar una terapia sea bueno para mí. Bueno, les voy a dejar algunos tips para que puedan empezar a trabajar estas distorsiones y también cómo afrontarlos que viene más adelante. Pero, ¿qué podemos hacer? Principalmente, como en el bingo que les dejé, empezar a identificar estas distorsiones, porque al final tenemos que empezar a reconocer qué patrones de pensamientos estamos teniendo y las interpretaciones erróneas que podemos estar haciendo. Y entonces, eso nos va a dar el primer paso, darnos cuenta de que quizá no todo lo que pensamos nos está haciendo bien. Ahora, segundo paso es identificar en qué momentos aparecen. Hay que ser como muy abiertos a entender que algunos pensamientos van a suscitarse más en situaciones específicas, porque como bien les decía, traemos un patrón de aprendizaje y entonces cuando estamos en situaciones similares, vamos a responder de esa manera, porque así lo aprendimos. Pero repito, valido que así hayas aprendido, pero no justifico que esto sea algo que te esté dañando o que quizás esté dañando a otros. Entonces, hay que identificar en qué momentos están apareciendo. Ahora, también hay que empezar a reconocer un poquito entre el pensamiento, que eso se refiere a la cognición, el afecto y la conducta. Entonces, el empezar a observar nuestros pensamientos distorsionados influyen directamente en cómo nos vamos a sentir, sí o sí. Hay veces que nos van a hacer sentir muy mal, hay veces que nos hacen sentir
con una euforia enorme, pero después dices, ay, creo que le hiciste daño a otros, y también eso hay que identificarlos, y también comportamientos negativos que pueden estar afectándome a mí o a las personas con las que yo estoy. También es importante empezar a modificar e identificar las creencias falsas. Las creencias, recuerden que son estas, pues sí, como estas filosofías que nos han impuesto de niños, por las culturas y demás. Y justo empezar a identificar de, bueno, es que yo creo que lo que les ponía de ser mujer, ¿no? De que, pues es que la mujer debe de ser de esta manera. ¿Esta creencia va conmigo? ¿Sí me identifico con ella? ¿Sí va en la línea de vida que yo quiero tener? Y voy a empezar justamente a reemplazarlas con un poquito más de pensamientos realistas y equilibrados. Repito, esto es algo que se trabaja mucho en terapia, se debate, empezamos a dar como estas estrategias. Y hoy lo que me gustaría, para ir cerrando un poco esto, es darles algunos tips que les pueden ayudar a afrontarlos y sobre todo en su práctica médica, porque yo sé que ustedes están corre, 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 corre siempre. Entonces, bueno, les traigo 3 tips, ¿vale? La primera es cuestionar si tenemos evidencia. Bien lo decía Auriel al inicio de la sesión, ¿no? A veces no todo lo que creemos es real y no todos los pensamientos que tenemos tienen sustento. Entonces, hay que evaluar la validez de estas distorsiones que estamos pensando. Una de las preguntas que más dejo en terapia es, y miren, ya les estoy dejando una sesión gratis, es, ¿qué evidencia tengo al respecto? Y justamente, ¿no? El hecho de, sí tengo evidencia, viene del pasado, viene de una experiencia reciente, o es algo que ni siquiera tengo evidencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar y también el entender que, pues sí, a veces no tenemos esas respuestas, es porque probablemente nuestro pensamiento es erróneo, pero lo sostenemos por alguna creencia del pasado o porque nos ha funcionado, etcétera. Otra de las cosas que podemos hacer es practicar. Se le llama reencuadre cognitivo, pero también se le llama reestructuración de nuestro pensamiento. ¿A qué se refiere esto? Reinterpretar las situaciones de una manera más, a mí me gusta más, y por eso lo puse antes de positiva, más flexible. No significa que andemos como Bárbara de Regil diciendo, sonríe todos los días. No, podemos hacer algo más flexible sin abandonar nuestros principios y creencias que también nos mantienen con nuestra cultura y nuestros padres y nuestros abuelos y demás. Podemos flexibilizarlo, no serlo tan rígido. Y esto ayuda a modificar las respuestas emocionales. Quizá ya no lo sienta tan fuerte, ya no sienta esta tristeza tan fuerte, ¿no? Lo podemos ir bajando y decir, bueno, quizá me incomoda, pero ya la puedo trabajar un poco más porque la hice más flexible, se adapta mejor a mi vida y demás. Por ejemplo, puedo flexibilizar el hecho de que a mí me han puesto que yo debo ser el mejor de mi familia y en medicina eso está muy cañón porque cometo muchos errores. Ok, ¿qué te parece si en vez de decir debo ser el mejor, debo ser bueno, debo dar, no sé, vamos a poner, en vez de debo de ser el mejor estudiando medicina, podemos ser algo más flexible con estoy aprendiendo a estudiar medicina. Entonces, obviamente, bienvenidos los errores, bienvenido el aprendizaje porque voy a aprender mucho. Ok, eso es más flexible y más objetivo que solo decir voy a ser el mejor. Entonces, bueno. Y algo que me encanta a mí también es el checklist de cosas que sí hacen. De repente justamente hablamos mucho, ¿no? Del hecho de que nuestra cabecita lo que hace es seleccionar únicamente lo malo, pero no notamos que sí hacemos muchas cosas. Entonces, una de las cosas que sí pueden hacer y que les puede ayudar muchísimo, y eso también he visto hasta escritos utilizarlo, es, a ver, ya entendí lo que hiciste mal. Regresa y dime qué sí hiciste y qué hiciste bien. No, pues hice tal, hice tal. Ok, fue un error, hiciste muchas más cosas bien, sigue adelante, ¿no? Entonces justo nos da la visión de decir, bueno, o sea, equilibrando la balanza, pues sí me equivoqué, pero pues, también es otras cosas buenas y también se vale y también es un momento de autorreflexión, de aprendizaje. Entonces, estos son ahorita algunos tips que les puedo dar para ir afrontando un poquito estos pensamientos que nos hacen mal, pero pues bueno, ¿no? Esto no suplanta una sesión, una terapia. A mí me encantaría justamente, ahora sí, bueno, antes de esto, justamente antes de escucharlos y escucharlas,
Em, También les traigo una última frase que me gusta mucho y ahora sí creo que hace mucho sentido la parte de cómo interpretamos las cosas también hacen efecto en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Esta frase muy fuerte cuando yo la leí que dice, si nuestro pensamiento queda empantanado por únicamente simbólicos, distorsionados, razonamientos ilógicos, interpretaciones erróneas, nos volvemos en verdad ciegos y sordos. Y eso es muy fuerte porque al final justo, o sea, nos estamos llenando a veces de pensamientos que son erróneos, que nos hacen mal, que no tenemos evidencia y nos hacen daños y nos vuelven ciegos. Entonces creo que entendernos también viene de la parte de trabajar estas distorsiones cognitivas. Entonces, pues espero que haya sido clara, esperemos. Y pues bueno, en ese sentido, les dejamos abierto el chat para preguntas, si tienen como alguna duda, alguna experiencia también, digo, por el chatcito. Hola, Uri. Hola, hola, perfecto. Bueno, pues felicidades. Muy buena clase. Yo creo que a todos nos hizo clic y seguramente algunos llenamos casi todo eso de tachecitos de lo que nos pasa. Así es que hay que ir a terapia, amigos. Si tienen alguna pregunta, yo la voy leyendo. Damos espacio un minutito que la pongan. Y bueno, si quieres, en lo que ponen alguna duda, ¿nos puedes platicar algo de la carrera de este domingo en un Claro, minuto? claro que sí, en lo que van poniendo, muchas gracias, estoy leyendo ahí sus comentarios. Sí, también por cierto, nosotros, bueno, yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Cancer Warriors de México y el 2 de febrero vamos a tener una carrera conmemorativa al Día Mundial contra el Cáncer. Va a ser en Avenida Paseo de la Reforma, en el Circuito Gandhi. Estamos muy emocionados, van a ir pacientes, van a ir justamente personas que van a correr con un propósito. Yo corro personalmente con una citación personal, pero pues también atendiendo a pacientes oncológicos que me dijeron no voy a poder ir. También vamos a traer cartulinas. Está muy padre. Nuestro kit va a traer bloqueadores, va a traer caldos de hueso, va a traer, ¿qué otra cosa? Pulseras de Hooters, o sea, va a traer bastantes cosas, va a haber medallas, va a haber premios a los primeros lugares. Recordemos que esta fundación justamente no tiene otro fin esta carrera más que conmemorar el Día Mundial contra Cáncer y todo lo recaudado se va a ir prácticamente a, em, ¿cómo se llama esto? A ferias de prevención de la salud, también al programa de acompañamiento a pacientes con cáncer, que justamente es donde estoy yo coordinándolo. Y digo, hacemos muchas cosas como mastografía, justamente, muchas gracias, Ori. Este, hacemos, les decía, ¿no? Esta parte de darles mastografías a las pacientes, descuentos en el PET, que sabemos que son caros. Entonces, ya estamos a 3 días, se cierra la inscripción el viernes a las 4 p.m. Entonces, esperemos verlos por ahí. Estamos con, bueno, la estamos organizando con Emoción Deportiva. La verdad es que, digo, nos están justamente ayudando bastante. Y pues el costo de inscripción es de 499 y pues ojalá se puedan inscribir. Está, y justamente es de 3 kilómetros para caminata, 5 kilómetros y 10 kilómetros para correr. Y con descuento a pacientes oncológicos. Entonces, digo, si están interesantes, si están interesados, pues los invitamos a seguir a la fundación. Mil gracias, Uri, también por la promoción, se me fue la onda. Pero, a ver. Ya creo que están poniendo Y preguntitas. te voy leyendo algunas preguntas o comentarios que hay. Primero, pues varios de excelente ponencia, la doctora Leticia Santiago. Hola, doctora, qué milagro, qué gusto leerla. Vamos, Séneca dice, a veces sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Una frase muy cierta. Preguntan, ¿los pensamientos distorsionados son lo mismo que los pensamientos intrusivos? Uy, muy buena pregunta. Los pensamientos intrusivos es una categoría de los pensamientos. Digamos que tenemos pensamientos automáticos que son como rápidos y que están. Los pensamientos intrusivos, yo no sé por qué siempre los he identificado como pensamientos muy molestos que están ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale. Sí, son muy rápidos y aparecen en momentos muy raros, pero justamente son más, como más insistentes. Como estos pensamientos dirían de, por ejemplo, estás en un metro, ay, no voy,
voy a decirlo, pero eso es un ejemplo muy común, ¿no? El hecho de que dicen, ay, ¿qué pasará si me caigo? ¿O qué pasará si pasa algo? Y si esto, o sea, como muy molestos, que no te hacen nada bien, pero están ahí, no, no son lo mismo. Los pensamientos automáticos es más rápido, como más llevadero. Entonces, creo que tiene que ver con la temporalidad y la insistencia de estos pensamientos. Ok, perfecto. Nos preguntan, una vez hecho el checklist, ¿cómo abordar con el terapeuta lo que hayamos identificado? Ok, cuando tenemos el checklist, podemos decir como, a ver, ¿el checklist te refieres al bingo o a la estrategia? Porque si es el, por ejemplo, si tú llegas con tu terapeuta de, oye, acabo de ver esta ponencia y me di cuenta que tengo estas distorsiones, si el terapeuta tiene una formación cognitivo-conductual, puede trabajar con eso. Hay otras ramas de la psicología que quizá te digan, bueno, no trabajo esto, pero me puedo adaptar a ver qué es lo que está sucediendo, que eso sería lo más idóneo, pero por ejemplo, si tú traes tu checklist diciendo, bueno, es que si hice estas cosas, donde tu terapeuta se tiene que centrar es en qué te hizo hacer esta checklist. O sea, qué emoción, qué situación te hizo decir, es que tuve que hacer algo bueno porque yo me sentía muy mal. Eso es a donde se debe de ir a tu terapeuta. Entonces, tú puedes llegar diciendo como tuve este problema y hice esta checklist. Entonces, creo que eso sería mi mejor consejo. Perfecto, ok, ok. Nos preguntan, bueno, un ejemplo. Ya estoy consciente de lo que me está pasando, pero sigo con el mismo profesor que me hace sentir de esta manera. ¿Ahí qué puedo hacer? Ok, pues justo, ¿no? Hay variables que considerar, sobre todo personales, por ejemplo, tuyas, en la parte de, bueno, em, el cómo interpretamos, por ejemplo, las reacciones que tiene él, porque al final, no sé cómo sea tu profesor, pero yo entiendo que hay como, pues, personalidades muy difíciles. Viene de varias partes, ¿no? Se puede ir a varias partes tu caso. El hecho de eh, no vas a poder cambiar a tu profesor y podemos adaptarnos a justamente afrontar, no sé, cosas tan simples como regaños o, por ejemplo, ¿cómo decirlo? El evitar, por ejemplo, no sé, es que, espérame otra vez, te lo voy a replantar. El hecho, por ejemplo, de cómo adaptarme a situaciones aversivas, por ejemplo, que regañe a todos y que es, bueno, me regañó a mí, pero yo lo voy a tomar como una retroalimentación más allá de un regaño. O la otra parte, pues también encontrar estrategias de límites, porque al final, pues sí, entendemos que no todas las personas son buenas, no todas las personas nos están haciendo bien, y pues también ustedes tienen derechos, y pues no está bien que de repente, por ejemplo, no lleguen a ser agresivos. He llegado a ver situaciones donde son agresivos físicamente y hasta psicológicamente, y también poner un límite, decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta también. Y no es algo tanto de la percepción de ustedes, es un problema sistemático. Entonces, no todas las distorsiones son falsas. Yo te creo cuando tú me estás diciendo que tu profesor quizá te está causando un daño. No es algo de la percepción, sino también es un problema. Entonces, creo que tu caso es muy abierto, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que estés en esta introspección tuya, pero hay cosas que no podemos cambiar y hay cosas que sí podemos adaptarnos, ¿no? Hay que diferenciarlas. Sí, Entonces, justamente, ¿no? Quizá esa variable no la podemos cambiar como tal, así de lleno, ¿no? Él es el profesor que me está dando esta clase y llevo el semestre con él, pero bueno, muchas veces cuando somos estudiantes creemos que no tenemos voz y a veces tenemos más miedo que nada, en el aspecto de que todas las universidades aceptan quejas de ponentes con sus supervisores, con sus directivos de carreras, al final es parte de la mejora continua de las escuelas, ¿no? Es la evaluación del docente. Entonces, les digo, hay veces que tenemos tanto miedo porque pensamos, si me quejo, me va a reprobar, me va a sacar, me van a sacar de la escuela, me van a cancelar el servicio social, el internado. Y la verdad es que, pues yo he visto muchos casos donde eso no es cierto, donde no pasa tal cual. Y al contrario, si se mete una queja el, y se aborda, la verdad es que sí cambian las cosas, pero yo creo que hay que perder ese miedo es un derecho el de alguna manera emitir una sugerencia o una queja a tus directivos de carrera de lo que te está pasando, ¿no? Porque la mayoría de las cosas, pues el profesional es el que está mal, no eres tú. Entonces, hay que alzar la voz en el aspecto responsable y ordenado. Y bueno, no se dejen, la verdad es que no.
y hay que perderle el miedo a las cosas. Sinceramente, el miedo es lo que nos impide avanzar. Así es que, pues, muchas gracias, Kelly. Concuerdo, sí, no todo es percepción, también hay situaciones reales. Entonces, concuerdo que alcen la voz, que lo hagan por las instancias correctas Claro. y pues los impulso a no tener esta violencia que hay en los hospitales, ¿no? Sí, justo. Bueno, pues agradecerte, Kelly, que bueno que estés con nosotros y bueno, esperemos en otro momento muy próximo estés de nuevo con nosotros en alguna otra clase, charla y pues te mandamos un gran abrazo y pues ahí veremos quién de todo nuestro auditorio va a la carrera. Ahí saludan a Kelly. Sí, pues si están en la Ciudad de México, digo, pueden escribirnos en la Fundación Cancer Warriors o digo a mi personal, si tienen algún paciente oncológico, me pueden escribir y justamente ya gestionamos ahí su descuento. Entonces, pues muchas gracias a todos, todas por estar aquí. Esto a mí también me hace mucha felicidad porque el que esté aquí tantas personas significa que están aquí porque les preocupa algo y si por algo entraron es porque les picó la curiosidad y probablemente sea un primer paso para mejorar su salud mental. Entonces les abrazo. Muchas gracias, Uri. Muchas gracias, Med Scientific. Y pues nos estaremos viendo próximamente. Que así sea. Buenas noches, Kelly. Bye. Gracias. Adiós.